Buenos días a todos. Egun on guztioi. Guretzat oso atsegina da berriro ere zuekin egotea. Lehenik eta behin eskertu ekitaldi hontara gurekin egoteagatik. Gaur saiatuko gea edo hitz egingo dugu Brasilek eskaintzen ditu aukerak, desafioak eta horri buruz. Decía, buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros. En la jornada de hoy trataremos de analizar y hablaremos sobre las oportunidades y desafíos pues, que ofrece un país, el país más grande de Sudamérica, como es Brasil. Para ello vamos a contar con la colaboración de nuestros socios brasileños, Briganti Advogados. La relación entre ATA y Briganti pues, es ya de más de 10 años y bueno, lo que desde el primer momento hemos procurado y hemos hecho en estos años es acompañar a las empresas de nuestro entorno a tener un aterrizaje pues, lo mejor posible al otro lado del Atlántico y bueno, pues que podamos trabajar todos y que podáis trabajar todos de una manera satisfactoria y aprovechando las oportunidades y los desafíos que ofrece este gran país. Hoy contaremos con la participación de Leonardo Briganti y de Juliana Raffo. Leonardo es socio director del despacho Briganti Abogados de Brasil y es experto en derecho fiscal, mercantil, para las empresas, grandes corporaciones, pequeñas empresas, medianas empresas, startups. Es un experto en la materia, lleva ya más de 20 años ejerciendo esta labor y bueno, la garantía está totalmente asegurada. Y contaremos también con Juliana Raffo. Juliana es la coordinadora jurídica del despacho de Briganti Abogados, especialista también en derecho mercantil, social, civil y societario. Simplemente antes de darle la palabra a Leonardo, me gustaría deciros dos cosas. La primera, que vamos a procurar o vamos a mutear las cámaras y los micrófonos para que pues, se les escuche mejor, porque hay que tener en cuenta que hay una diferencia horaria importante. Y para mantener bien las conexiones, pues creo que bueno, es importante que mantengamos un poco el silencio y no les distraigamos en su exposición. Y por otro lado, todas las preguntas que queráis, ellos están abiertos a atender todas las preguntas y dudas que tengáis, pero si os parece, podéis ir planteando las preguntas en el chat y al final de la exposición, tanto de Juliana como de Leonardo, pues las atenderán y, bueno, y aquellas que puedan responder en el momento, pues las atenderán. Bueno, y sin más, Leonardo, pues tuya es la palabra. Eskerrik asko y adelante. Eskerrik asko, Miquel. Buenos días a todos. Inicialmente, a mí me gustaría agradecerte por la organización de la jornada. Ya lo sabéis que soy un entusiasta de hablar de los temas y de las idiosincrasias de Brasil. De nuestro lado aquí, hoy, como has dicho tú, estaremos yo, que soy el socio responsable por la parte fiscal mercantil del despacho, y Juliana Raffo, que es nuestra senior associate, también muy focalizada por temas mercantiles, comerciales, y también que trabaja mucho con todos los tipos de contratos de relación con el gobierno, ¿no? Entonces, de una manera muy resumida, vamos aquí, nuestra agenda de hoy. Vamos a hablar un poquitín del entorno macro de Brasil, para que podamos aquí de nuestro lado compartir nuestra percepción del mercado, cómo está el ambiente, especialmente en relación a los extranjeros. Después vamos a hablar un poquito ya de los sectores claves que están ahí. ¿Todo bien, Miquel? ¿Me escucháis, no? Sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Entonces... Yo he seguido los consejos y he desactivado también el micrófono y la cámara. Vale, perfecto. Gracias. Entonces, después hablaremos también de los sectores, que son los sectores que están bastante calentados en Brasil, que son sectores de mucha oportunidad. En secuencia, plasmar un poquito cómo el acceso, cómo acceder al mercado brasileño. Y al final, el mejor, hablar un poquito de la tributación y de los números, ¿no? ¿Qué cuesta vender a Brasil? ¿Qué cuesta? ¿Cuál es la comparación
entre comprar, importar, exportar de España y hacer la venta directamente a un cliente brasileño local. Y aquí he intentado simplificar los temas y presentaros un poquito de números, ¿no? Entonces, solo para que tengáis un poquito del contenido nuestro, ¿no? Somos un despacho de abogados en Brasil, tenemos aquí en plantilla 45 personas y hace mucho tiempo que trabajamos mucho con clientes vascos y de España, ¿no? Es un despacho que está bastante focalizado en este tipo de transacción y como un despacho mediano, al final que vivimos el ambiente brasileño y claro, todo este entorno que nos ha pasado, ¿no? Y aquí lo que es importante comentar es que, claro, Léo, você mutou. ¿me escucháis? Ahora sí, ¿no? Sí, ahora te escuchamos, sí. Right, perfecto. Y entonces, un poquito compartir con vosotros la visión nuestra como un despacho mediano de Brasil, ¿no? Claro que cuando hubo el cambio de gobierno en 2019, se crea una expectativa grande en Brasil porque este es un gobierno que desde su origen ha dicho que era un gobierno bastante más focalizado en temas de libertad económica, ¿no? El ministro de Economía, y aquí no hablo de temas de política, bastante más focalizado por temas de economía, este gobierno tenía ahí como grande reto hacer con que el Estado de Brasil sea menos pesado en términos de participar del mercado, de empresas. Y entonces empezamos, claro, con temas de licitación, con temas de concesión. Paulo Guedes, que es el ministro, es un hombre totalmente basado en los principios de la Escuela Económica de Chicago. Y basado en eso, es un gobierno que en su origen, en su principio, buscaba austeridad, hizo un esfuerzo grande por el sector de la seguridad social con la reforma que se hizo, porque la cuenta no cuadraba, eso pronto no se petaría si en el caso de que no hubiera un cambio importante. Y claro, era un tipo de gestión económica, que era una gestión económica bastante que nos da cielo cien. ¿Por qué? Porque una persona que buscaba ahí alianzas mejores con los principales mercados, con los Estados Unidos, con Europa, y no más con países de nuestro entorno, de Sudamérica en especial, que son países con bajo flujo comercial. Pero al final que 2020 nos surge la pandemia y el planeta sufre un parón. Y aquí, de hecho, en el principio del año, muchas empresas y sectores se han tocado, pero como siempre, el ser humano tiene una capacidad brutal de adaptarse y lo que se percibe es que sufrimos mucho, pero al final del 2020 se empieza ya con algún señal de que la adaptación de alguna manera se hacía. Entonces, Brasil, de hecho, que se mantuvo como la primera economía de Latinoamérica, y aquí hablo del Producto Interno Bruto y también de población, el mercado agrícola, una potencia, un mercado que exporta mucho, que ya tiene una relevancia, un peso muy importante en el trade del mundo, y hoy somos el tercer exportador de productos agrícolas. Aquí es un sector que Juliana hablará un poquitín más adelante, pero un sector que también demanda mucha inversión, especialmente por las techs. El agronegocio de Brasil es un negocio que está cada día más informatizado, más eficiente, ¿no? Somos el séptimo productor de petróleo y el tema de turismo. El tema de turismo de hecho, el gobierno hace un esfuerzo grande para desarrollar el turismo porque cuando se compara números, cantidad de turistas en España con la cantidad de turistas en Brasil, somos nada. Entonces es un sector que tiene ahí un amplio mercado y una capacidad de desarrollo grande, ¿no? 2020 interesante porque España fue el octavo principal parcero de exportaciones de Brasil, se vende bastante a España y el mercado español todavía se queda como el segundo principal, Brasil es el segundo principal mercado de España en América, en Sudamérica, ¿no? 2021 ya se empieza a cambiar, muy impactado por temas de vacunación y aquí, aunque nuestro presidente no se quiere vacunar, la verdad es que la cultura brasileña por vacunas es una cultura histórica, ¿no? La gente aquí no tiene
la reacción de no querer vacunarse, porque bien, somos un país tropical y las vacunas aquí son importantes desde el principio. Y cuando se empieza la vacunación, al final lo que se percibe es una retomada importante del comercio y servicios, ¿no? El mercado se empieza a comportar de una manera calentada. El tema de M&A, de los mergers and acquisitions, se vuelve a pasar. Empresas con más musculatura financiera empiezan a comprar, competidores medianos y pequeños. Claro, nos peta el tipo de cambio. Llegamos a 21 con un euro, con 6,50 reales, y eso también facilita que los extranjeros con la moneda fuerte hagan sus inversiones en Brasil o las compras, porque al final les cuesta bastante menos, ¿no? Y la parte interesante es que en 21, aún bastante tocados por tema de pandemia, hubo empresas que van al mercado cotizable y que alcanzan resultados muy, muy importantes. Aquí citamos Espacio Láser, Nubank, que es el banco digital. Boa Safra es una empresa que produce las sementes, ¿no? Las seeds de la soja. Y fue una sorpresa muy, muy grande porque cuando este primer player se va al mercado cotizable, la plusvalía que se genera en la salida es brutal. Intelbras, que es una empresa brasileña de tecnología, también presenta números bastante importantes, ¿no? Y el mercado entonces se empieza a mover. Después, Juliana comentará que, claro, hay un trabajo aquí de manos con el Ministerio de Infraestructura bastante importante y Brasil está muy, muy focalizado en temas de infraestructura. Entonces, la parte de sanidad, la parte de ferrocarriles, la parte de carretera, concesiones de los puertos, de aeropuertos, Petrobras vuelve a hacer licitaciones importantes y tenemos muy claro, necesitamos de la inversión extranjera, necesitamos de la tecnología y hay casos importantes de empresas de España y de otros sitios del planeta que están aquí haciendo grandes negocios, ¿no? Y al final, el despacho como un despacho mediano tiene la percepción de que, de alguna manera, aunque la pandemia ha hablado, Brasil que se empieza a calentar, especialmente por el incremento de ese tipo de negocio, ¿no? De inversiones directas, no más como fue en el principio de 2008-2009, cuando aquí llegaban muchos pequeños y medianos empresarios. Esa es la verdad, llegan en menor cantidad, no se percibe el volumen que había en este momento, pero la parte buena es que después de la ola que hubo ahí en la crisis europea con inversiones de los pequeños y medianos en Brasil, la parte buena es que la gente que llega aquí hoy ya llega bastante más preparada, porque ya lo sabe que Brasil es un país complejo, es un país continental, es un país que tiene ahí sus peculiaridades que necesitan ser gestionadas y muy bien gestionadas. Y al final, que hablando un poquito del tema estrella, ¿no? Que todos preguntan, aquí este año vamos a tener elecciones presidenciales. La primera ronda será en octubre. Pero de todas maneras, por todo lo que estamos escuchando de los expertos financieros, económicos, que aunque los dos principales candidatos sean totalmente distintos en términos de fundamentos económicos, Bolsonaro por un lado, que es el hombre que está ahí bastante focalizado en el liberalismo económico y tiene ahí su estilo, y por otro Lula, del Partido de los Trabajadores Laboral, que tiene otro fundamento, son dos tipos de personas y de gobiernos que tienen ahí sus estrategias de atraer la inversión extranjera. Entonces Bolsonaro tiene ahí una típica, el Paulo Guedes, su ministro de Economía, tiene ahí su típica focalización en hacer el Estado menos pesado, en continuar con temas de licitación, con temas de concesión de puertos, concesión de aeropuertos, concesión de carreteras, y con eso hacer con que el mundo privado esté más participante de todos esos temas. Pero por su vez, Lula es una persona que tiene ahí una empatía mundial tremenda. El hombre se va a París, se va a España, se va a Inglaterra y es muy bien recibido, ¿no? Entonces, claro, aunque los principios económicos de Lula sean diferentes del gobierno Bolsonaro, la expectativa también es que en el caso de que este sea el nuevo presidente a partir del año próximo,
el flujo de inversión extranjera se puede incrementar de manera considerable, ¿no? Esos son los grandes rasgos que tenemos aquí de percepción. Y aunque 2022 es un año de elecciones, que suele ser un año un poquito más parado, incluso porque la Diputación a partir de junio, julio ya no puede hacer ninguna aprobación, porque están todos ahí focalizados en las elecciones, es un año que está surgiendo, que tiene ahí buena pinta en ese sentido, ¿no? Y aquí hay datos, que son datos de organismos internacionales. 21, por ejemplo, Brasil todavía se queda como el séptimo país que más atrae inversiones extranjeras. Entonces aquí tenemos de un 28 millones en 2020 a 21, llegamos a 58.000 millones de dólares de crecimiento. Una parte interesante, en el mercado cotizable de Brasil, en febrero ahora, llega un dato importante. Los extranjeros ya representan más de 50% de todo el mercado cotizable. Es decir, la inversión en el mercado cotizable está más de 50% en manos de los extranjeros. ¿Y cómo se comporta España en estos 2 años en especial, ¿no? Entonces, en el informe que publica TTR, que es Transactional Tracking Records, España ha elegido en 2021 Portugal y Estados Unidos como principal sitio de inversión. Y Estados Unidos ha consumido de España 8.000 millones de euros de inversión. Estados Unidos y Reino Unido son los que más hacen inversión en España en 2021. Pero el dato interesante es que en 22, España en el mes de enero, en el primer mes de enero, Brasil ya se presenta como el principal, junto con Estados Unidos, el principal destino de inversiones extranjeras de España, desde España, ¿no? Entonces, por lo que escuchemos y hablamos, nuestra percepción es que de España y de otros sitios, el flujo de capital a Brasil tiene la tendencia de ser incrementado. Y eso es un poco nuestra percepción del mercado, ¿no? Entonces, paso ahora la palabra a Juliana, que hablará un poco de los sectores que están bastante acalentados en nuestra economía y que son los sectores claves donde más se percibe la inversión extranjera. Bueno, primero agradecer también el espacio y agradecer a Ate, Cristina y Amets, que mucho nos ayudaron en esta presentación, y gracias, Leonardo, también por la presentación que hicieron. La idea acá es, entendido dónde estamos, quiénes somos, traer un poco cuáles son los sectores de la economía de nuestro país que tienen más expectativa de desenvolvimiento en este año, el próximo y ya en este nuevo gobierno, ¿no? Perdona, Juliana, ¿puedes enfocar la cámara? Es que no te vemos. Ahí. ¿Ahí mejor? Ahí te vemos bien. Bueno, gracias. Acá no podemos dejar, como ya dijo Leonardo, no podemos dejar de hablar un poco del agronegocio, que es sí uno de los principales sectores de nuestra economía. Tenemos ahí como principales compradores China y Europa, y tuvimos en el 2021 zafras récord de grano en Brasil, y se espera ahora para el 2022 más de 17% de incremento de esas importaciones. Pero de cualquier manera, lo que vemos de cambios más recientes no solo está en el agronegocio. Vemos, como dijo Leonardo, una preocupación y una determinación de gobierno de estar muy próximo de crecimiento de infraestructura de nuestro país. Acá, como he dicho, muy especial en aeropuertos, carreteras, saneamiento básico. Nuestro gobierno lanzó en un último año, más o menos en un año, lo que acá llamamos super leiloins, que son super subastas en una traducción libre, que son grandes concesiones de temas de infraestructura en Brasil.
Tuvimos ya presencia de empresas europeas en estas, como ganadoras de esos grandes paquetes de concesión. Entonces tuvimos ahí Acciona, AENA, CIMI, Alonda, que son empresas españolas, esas muy dedicadas a aeropuertos y saneamiento básico, y Vinci Airports, que es una empresa francesa que también ganó un paquete de aeropuertos acá en Brasil. Lo que vemos y conocemos también del mercado es que llegando esas empresas grandes al mercado brasileño, viene también una facilitación de negocios, para las otras empresas extranjeras, empresas menores, empresas que traen sus servicios o tienen algún tipo de suministro a esas empresas grandes que ya están en Brasil abriendo los caminos para que llegue más inversión extranjera. Dentro de ese tema de infraestructura, tuvimos en el año del 2021 dos nuevas leyes importantes, ¿no? Una que es el reglamento de saneamiento básico y algunos temas que podemos tratar aquí que trae para los próximos 11 años, ¿no? Entonces, hasta el 2033 se espera una universalización de atendimiento de agua tratada en Brasil por el 99% y el alcantarilla del 90%. Entonces, como dijo Leonardo, eso no es posible hacerlo sin el capital privado, sin inversión, y hay mucho espacio para inversión extranjera, ¿no? Ya el mercado ve la llegada de empresas, como he dicho, incluso empresas españolas, empresas de Europa en este sector. Vienen a Brasil y invierten su capital en estos temas de saneamiento básico. Se estiman ahora hasta el 2033 70 billones de reales para alcanzar esa universalización. Y hay un tema muy importante del reglamento de saneamiento, y eso vamos a hablar un poco mejor de la participación de empresas extranjeras en licitaciones acá en Brasil, que el marco es, el reglamento ese dice que obligatoriamente todo lo que sea servicio, infraestructura de saneamiento básico para ser contratado por el gobierno hay que preceder de licitación pública. Entonces, eso va a abrir ya vemos en el mercado, muchas oportunidades abiertas y se espera por los próximos 10 años más espacio todavía en este sector. Todavía en el tema de licitaciones, tenemos una nueva ley de licitaciones que hoy convive con otra ley que ya tenemos en Brasil, pero el año que viene pasa a ser la única que hace ese reglamento de licitaciones acá, y esa ley tiene una atención muy especial a los extranjeros. La idea es un poco en este movimiento de ampliar la inversión extranjera, que las empresas extranjeras puedan tener una condición de más igualdad con empresas brasileñas. Eso no era o no es hasta ahora, cuando conviven esas dos leyes en nuestro país, no era el escenario que vemos, porque hay más condiciones o mejores condiciones hoy para participación de empresas brasileñas en licitaciones. Con esta nueva ley se espera dar mejor igualdad a empresas extranjeras y empresas brasileñas. Acá resaltamos que va a ser posible no solo participar sin estar constituido en Brasil, vamos a hablar un poco de las maneras también de cómo hacer esa participación, sin autorización de funcionamiento acá, incluso pudiendo cotizar sus precios en moneda extranjera. Hay una otra cuestión muy importante de esa nueva ley de licitaciones, que es la posibilidad del gobierno utilizar una financiación extranjera para la compra de servicios o infraestructura o obras de ingeniería, por ejemplo. Desde que sea un acuerdo internacional del cual Brasil sea parte, se va a poder aprovechar el gobierno de esa financiación extranjera para abrir una licitación y hacer una compra o una contratación de servicios. Entonces, el propio ordenamiento va dando mejores condiciones
para que el capital extranjero venga a nuestro país. Eso fue para el año 2021, las nuevas leyes, y tuvimos ahora publicada hace poco, como una semana, el nuevo reglamento ferroviario que fue publicado el 7 de febrero. Este reglamento ya empezó el año pasado, más o menos en medio de año pasado, con un programa del gobierno federal que se llama ProTrillos, ¿no? Este programa fue convertido en una ley, ¿no? Y ahora es el nuevo reglamento ferroviario de Brasil, que tiene ahí como principal objetivo ampliar nuestra red ferroviaria y traer esa inversión privada, ¿no? Toda esa idea de tener más inversión, más capital privado en la infraestructura de Brasil, porque el gobierno solo con sus recursos no puede hacerlo y hay necesidad de alcanzar. Acá un poco como dijo Leonardo, está esa parte de ferroviaria está muy cerca y trabaja mucho con el flujo de granos del agronegocio, ¿no? Entonces con eso, incluso para mejorar las condiciones de Brasil, exportar, recibir, vender, trabajar ese medio del agronegocio, se espera una reducción de costes logísticos porque hoy usamos mucho más las carreteras para eso, ¿no? Y hay el precio de fretes y eso es un precio que es alto para algunas operaciones, mejorar las ofertas de movilidad, logística, y acá sí, una vez más, tener esa libre iniciativa, libertad de precios. ¿Cómo eso es previsto en esta ley y qué es que tiene de más interesante para las empresas que quieren ampliar, que quieren estar en este sector en Brasil? Esta ley trae la posibilidad de que una empresa que esté interesada en hacer un proyecto ferroviario en Brasil, ella no precisa más esperar que el gobierno ponga o publique, como decimos acá, ponga en la calle una licitación, ¿no? No hay más que esperar. Una empresa interesada puede presentar un proyecto al gobierno y ahí la ley da posibilidad de que eso sea por un gobierno federal, más estadual, a nivel estadual. Entonces, el que sea el detentor el que sea el titular de la red ferroviaria, entonces se puede presentar ese proyecto. Hay algunos requisitos ahí en la ley para seguir, para atender, y se pide el espacio para ampliar, crear o, por ejemplo, mejorar instalaciones ferroviarias que ya existan en Brasil. Y cumplidos los requisitos, lo que dice la ley es, el gobierno, el poder público, no lo puede negar. Entonces, si todo lo que la ley exige del particular, de la empresa interesada, es cumplido por esa empresa, el gobierno hay que dejarle hacer el proyecto. Claro que eso va a pasar por una fiscalización, es un contrato público, pero no hay más la necesidad de esperar que se haga una licitación. Importante un dato acá, cuando empezó el proyecto, el programa ese ProTrillos, que se convirtió en la ley, más o menos en 6 meses fueron 36 propuestas hechas por empresas interesadas al poder público. Ya tenemos 9 de estas contratadas, especialmente en el interior de São Paulo, algunas en Mato Grosso, la grande parte en Mato Grosso, por esa cuestión muy ligada al agronegocio, y también un poco en Minas Gerais, que también convierte para el trabajo del agronegocio. Esas son las estructuras legales hoy más calientes del momento, más importantes, y que son de las más grandes expectativas de recibir inversiones extranjeras en Brasil en los próximos años. Dicho eso, la idea es acá también explicar un poco cómo acceder al mercado brasileño. Y en este primer momento me gustaría un poco explicar cómo normalmente, por la experiencia del despacho, se inicia eso, cómo llegan las empresas y cuáles son las opciones
de negocios acá. Normalmente el primer contacto de una empresa extranjera con Brasil es por importación y exportación, ¿no? Hace una exportación, por ejemplo, desde España a Brasil, de una máquina, de un servicio, entonces ahí empieza ese contacto, empieza a conocer un poco, empieza su presencia en Brasil, eso va creciendo, toma una maturidad, se pasa algunas veces a tener un socio comercial acá, lo que nosotros acá llamamos un parceiro, una persona que pueda hacer una distribución, una representación comercial de esas posibilidades de exportaciones de un país extranjero a Brasil, y cuando eso ya toma un poco también más de cuerpo, hay lo que llamamos acá una presencia sin personalidad jurídica, pero ya la empresa extranjera tiene en Brasil una representación comercial fija, como una oficina o una sucursal acá, pero eso sin todavía precisar tener una empresa abierta en Brasil, constituida en Brasil. Ya para negocios un poco más conocidos, negocios un poco más amadurecidos, vemos entonces la llegada de esta empresa extranjera, ella decide entonces estar constituida en Brasil. Eso normalmente pasa por dos opciones, una que es abrir una empresa acá y otra que es comprar una empresa en Brasil. Lo que normalmente pasa es que esta empresa que se compra o se abre en Brasil, ella pasa a ser una subsidiaria, ¿no? Una empresa que es parte de este grupo extranjero. Vamos a traer acá un ejemplo de una empresa española que hizo eso, participó en una licitación de Petrobras, y va a quedar un poco más claro este tema. Y además de eso está la participación, como dicho, y por toda esa oportunidad de negocio que hay por esas nuevas leyes, la participación en licitaciones. Lo que es importante entender acá es que no hay una regla única de participación de empresas extranjeras en licitaciones brasileñas. Entonces, hay siempre que verificar cuáles son las condiciones del pliego, qué exigencias hace la entidad pública que publica esa licitación para la participación. Algunas tienen la exigencia de una empresa abierta en Brasil, otras no, entonces hay que verificar cuáles son las condiciones. Y dicho ese escenario un poco más general, traemos algunas opciones, algunos formatos y estructuras contractuales con las cuales empresas extranjeras tienen trabajado con Brasil. Un poco más cerca de esa cuestión de importación y exportación están los contratos de suministro de bienes o servicios. No hay necesidad de tener una empresa abierta en Brasil. Nuestra ley es una ley que no impide importación, exportación, entonces tenemos un escenario, hay esa idea de que Brasil es un país burocrático, que es difícil de trabajar con Brasil, pero eso no es lo que el escenario legal ofrece al que invite desde afuera. Entonces, nuestra ley permite eso, da esa opción y no hay necesidad de estar en Brasil para vender o suministrar productos a nuestro país. Acá, como un ejemplo, imaginen una empresa que está en España, fabrica una máquina y la exporta a Brasil, que, por ejemplo, también lo puede hacer, como vamos a mostrar acá, manda no solo la máquina, pero de una manera temporaria, manda una parte de sus empleados o un empleado que hace la instalación, hace un test de funcionamiento de esa máquina, y todo eso se hace por un contrato de suministro de bienes y servicios. Esa es una opción para empresas que no están constituidas acá. Otra opción que tenemos también para empresas que no están constituidas en Brasil, sin la necesidad de tener un socio, una representación acá, es el contrato de joint venture, que es una asociación económica. En este modelo, en este modelaje contractual, la idea es la empresa extranjera detiene ahí, por ejemplo, una tecnología, una propiedad intelectual, un recurso, lo pone en una operación que va a ser desarrollada en Brasil, y para eso tiene un parcero, un contratado en Brasil, con el cual divide riesgos y lucros
de esa operación acá desarrollada. Puede, por ejemplo, detener la tecnología y el parcero en Brasil detiene la operación, el patio, los profesionales, y juntos tienen una contratación acá, por ejemplo, una contratación de una instalación de saneamiento básico, que viene la tecnología o la propiedad desde afuera, se produce en Brasil, se opera en Brasil, se entrega al gobierno brasileño y eso se puede hacer por esa modalidad de contrato. Lo que hay importante acá de entender es que es una modalidad de contrato en que hay división también de riesgo, no solamente de lucros. Otra opción, y acá cuando ya hablamos de una maturidad de negocio, es la apertura de una empresa en Brasil. También hay esa idea de que es muy difícil abrir una empresa en Brasil. Acá hoy en 30, 40 días, si tenéis toda la documentación bien, es posible abrir una empresa, por ejemplo, en São Paulo. No es una cosa que va a llevar mucho tiempo, con una buena asesoría, eso es posible hacerlo. Acá dijimos que es abrir un CNPJ, eso es el acrónimo para un registro de empresa legalmente y fiscal en Brasil. No hay necesidad para tener una empresa en Brasil de un capital mínimo, entonces se puede hacer con 100 reales, 10 reales, 1.000 euros, cualquier que sea el valor, y tampoco se pierde este valor, este capital. Eso es importante porque también hay esa idea de que es un dinero que se pone y no retorna para la empresa. Normalmente cuando las empresas extranjeras abren una empresa en Brasil, ponen el capital y el capital se destina al caja, a la empresa, a sus operaciones acá. No es un dinero que queda parado o que se pierde. Acá también lo que es importante entender es, no hay necesidad de tener 2 personas o más para abrir una empresa en Brasil y tampoco hay la necesidad de tener un socio brasileño o extranjero residente en Brasil. Hay 2 opciones acá. Es posible, por ejemplo, abrir con un socio único y extranjero. En este caso, sí, importante, es necesario tener un representante brasileño o un extranjero que sea residente en Brasil, a quien se dará esos poderes de administración y firma por la empresa, pero no hay la necesidad de que el socio lo sea brasileño o residente en Brasil. Y está también la posibilidad de apertura con un socio brasileño y un socio extranjero, residente o no en Brasil, y en esta condición, si hay un socio que sea brasileño o extranjero acá residente, ese sí puede ser el nombrado para representar la empresa. No habrá la necesidad de un otro representante para esta empresa funcionar acá. Hay la opción, también como he dicho, de compra de empresas que ya están en Brasil. Esa es una opción, un poco de como dijo Leonardo, es económicamente atractivo por el cambio, ¿no? Entonces, hoy trabajamos ahí algo como 6 o 7 reales, 1 euro, entonces es una opción. Comprar una empresa que ya tiene una estructura acá es económicamente atractiva para el inversor extranjero. No hay necesidad o una determinación de cuánto, de un mínimo de compra de esas empresas. Lo que recomendamos es que el extranjero, si tiene el interés de comprar una empresa en Brasil, que compre un porcentaje suficiente para detener su control societario acá. Es decir, para ser el dueño, el que decide, aunque tenga socios otros en Brasil, pero que detenga el control de negocio acá. Para ese tipo de operación, hacemos también otras 2 recomendaciones. Una que es tener un contrato de compra y venta de esas cuotas sociales, y también hacer el proceso ese que se llama due diligence, que es para la apuración de los riesgos, entender qué tiene esa empresa target en Brasil, cuál es su condición acá de deudas, de activos. ¿Eso por qué? Porque la ley brasileña dice, si vos comprás una empresa en Brasil, pasás a ser el responsable por todo el pasivo, incluso lo que sea anterior a la compra.
Y las grandes preocupaciones acá son pasivos ambientales y el laboral de los empleados, pero en ese proceso de apuración se hace un due diligence de toda la empresa, no solo de esos dos temas. Es posible que el contrato entre las empresas, o sea, entre la que compra y la que vende, tenga una opción de regreso, o sea, es una opción de que si yo, compradora, soy condenada o tengo que pagar un pasivo anterior a mi entrada en la empresa, a mi compra, el que me vendió me lo tiene que devolver el dinero. Pero eso no es el normal es que se vende con todo el riesgo. Por eso se recomienda ese proceso de apuración anterior a la compra. Y ya por fin, pero no menos importante, está la participación en licitaciones en Brasil. Como he dicho, la ley brasileña permite la participación de esas empresas en nuestras licitaciones, empresas grandes, públicas, como por ejemplo Petrobras, tiene condiciones específicas y por ser una empresa medio privada, medio pública, ella tiene un reglamento específico de licitaciones y en este reglamento va a tener condiciones distintas para un participante brasileño, una empresa constituida en Brasil o una empresa que no esté constituida en Brasil, que sea una empresa extranjera. Como también ya hablamos un poco, la ley de licitaciones brasileña, nueva ley, crea un escenario más favorable a esa participación. La idea es traer la inversión de dinero, de traer la inversión extranjera para nuestro país. Una otra cosa que estamos viendo y viviendo un poco acá con clientes y en el mercado es la posibilidad de participación en licitaciones privadas. ¿Qué es eso? Vemos, por ejemplo, empresas españolas, empresas francesas que tienen una nueva concesión, por ejemplo, de un aeropuerto. Esas empresas, por su vez, van a hacer pequeñas licitaciones privadas dentro de su concesión para contratar bienes o servicios para esos aeropuertos o para las operaciones de saneamiento básico o para una apuración, por ejemplo, de una estación ferroviaria. Esas no son licitaciones públicas, son licitaciones privadas y también tienen aceptado la participación de empresas extranjeras. Acá muy próximo porque como grandes empresas extranjeras, como he dicho un poco antes, ganan ese espacio de concesión en Brasil, el relacionamiento para otras empresas menores, medio porte, entrar en este mercado es más fácil. Y también la idea es siempre verificar las condiciones de participación porque podemos tener exigencias de tener, por ejemplo, ser una empresa extranjera con una autorización de funcionamiento en Brasil, aunque no sea una empresa constituida acá, o hay, por ejemplo, por veces la necesidad de tener una empresa acá. Entonces hay diferentes escenarios que hay que estudiarlos y entender para la participación en licitaciones brasileñas. Le traemos acá, ya para encerrar este tema, un ejemplo de una licitación de Petrobras que explica un poco de todo de lo que hablamos acá. En el año de 2021, Petrobras hizo una licitación con dos objetos conjuntos, pero contratados en maneras distintas, ¿no? Para el suministro de tubos se autorizaba la participación de empresas extranjeras. Para la prestación de servicios accesorios a ese suministro, no, era necesario tener una empresa constituida en Brasil. De cualquier manera, y para las dos posibilidades, fue posible cotizar precios tanto en dólares americanos como en euros. El resultado de esa licitación fue interesante porque para el suministro de los tubos, una empresa española, Tubacex, participa, gana. Ella no tiene empresa constituida en Brasil, no tiene autorización para acá funcionar, pero gana la concurrencia para hacer el suministro de los tubos. Acá estamos hablando de más o menos 41 millones de reales. Ya una empresa brasileña, por su vez, que hace parte del grupo Tubacex, que es una empresa que se llama TCS do Brasil, ganó la concurrencia para el suministro de servicios.
valorado ahí en algo como 64 millones de reales. Entonces acá vemos una empresa que llegó inicialmente a Brasil, trae como importación, entra en Brasil, abre su sucursal acá, tiene una empresa abierta que pasa a ser parte de su grupo, entiende el mercado brasileño, entiende dónde está la posibilidad, de acá muy ligado a la participación de licitaciones en esos temas de infraestructura, encuentra su mercado, pone su empresa en Brasil y también lo hace por condiciones mejores de precio como suministro exportado. Ese es un case que trae un poco de todo lo que hablamos y presenta las grandes posibilidades y formas de estar en Brasil de empresas extranjeras. Bueno, le paso otra vez a Leonardo la palabra, que va a hablar un poco de las cuestiones fiscales. Muchas gracias. Vale, perfecto, gracias Juliana. ¿Me permite una parte, Leonardo? Sí, claro, por supuesto. Sí. Hola, buenos días a todos. Una cosa, primero parabenizar a Juliana por la presentación que fue muy rica. Apenas decir que una otra posibilidad de inversiones en Brasil son los consorcios empresariales entre las empresas extranjeras y también entre las empresas extranjeras con empresas brasileñas, que pueden aportar una ventaja técnica, un conocimiento, también certificaciones para algunas licitaciones que exigen pruebas de trabajos realizados en Brasil. Entonces, hay otras también posibilidades. Por supuesto, decir nuevamente que Juliana fue muy rica en su presentación. Gracias, Roberto. Entonces, un seguimiento es el tema del capital extranjero en Brasil, ¿no? Es importante que tengáis muy claro que, de acuerdo con nuestra normativa, el capital extranjero tiene el mismo trato del capital nacional. Aquí con una salvedad, Brasil busca el capital de inversión permanente. Entonces, siempre que un importe, especialmente enviado como préstamo, llegue a Brasil con un plazo inferior a 180 días, la normativa clasifica este capital como un capital de especulación. Y por eso hay que pagar 6,38% de un impuesto que se llama impuesto de operaciones financieras. Pero hablando básicamente de la inversión extranjera no genera ninguna penalidad, no genera ningún tipo de tributación distinta si se compara con el capital nacional. Entonces, una empresa, tal y como ha dicho Juliana, si quiere hacer su inversión permanente en Brasil, lo puede hacer, y la normativa hace la obligación, es mandatorio que este capital llegue a Brasil con el registro ante el Banco Central y por medio de una entidad financiera nacional autorizada que hará la conversión de los euros que son enviados a reales brasileños. Eso es bastante importante porque el Banco Central consolida y centraliza todo el control del flujo financiero extranjero. Entonces, cualquier importe, sea bajo el concepto préstamo, sea bajo el concepto inversión permanente, necesita estar dada de alta ante el Banco Central y para que después entonces se va a la caja, a la cuenta bancaria de la sociedad. La parte buena es que hasta 2021 había algo como 80 normativas distintas para hacer el reglamento del mercado de capital extranjero. Y el gobierno ha sido capaz de hacer la consolidación de esta normativa en una nueva ley cambial que se publica en diciembre de 2021. Y es una normativa que moderniza, que simplifica el trato del capital extranjero en Brasil, incluso da poderes al Banco Central para que el Banco Central tenga ahí autonomía de hacer la gestión y proponer cambios en este reglamento, ¿vale? Pero es un tema que a veces nos salta aquí cuestiones de clientes o de interesados en invertir en Brasil por el tema del capital extranjero, pero el capital extranjero de hecho no tiene ningún tipo de penalización o de dificultad para ingresar en Brasil, todo al que es.
Y ahí llegamos a la parte estrella de la presentación, que es la pregunta de siempre, ¿no? Que, mira, Leo, yo no quiero estar en Brasil, no quiero meterme ahí en el otro lado del Atlántico, quiero poder hacer nuestra venta de productos o de servicios directamente de España, de País Vasco. ¿Cómo lo hago? Entonces, bien, aquí la intención y el objetivo nuestro es que de hecho no hubo ningún tipo de cambio en la parte de fiscalidad. Importar un bien en Brasil es un procedimiento que tiene ahí su burocracia asociada y que a todos los extranjeros aquí tampoco depende del bien, de la origen del bien, del país de producción. Todo el bien que se importa en Brasil genera estos impuestos en su introducción. Impuesto de importación, impuesto de productos industrializados, la contribución del PIS, la contribución de la COFINS y el VAT estatal que le ICMS nuestro. ¿Cuál es la parte importante? Estos impuestos no son impuestos, con excepción del impuesto de importación, no son impuestos, tributos devengados en la importación de bienes del extranjero. Es decir, cuando hago la adquisición de un producto local, el productor local, el fabricante local, necesita repercutir en sus facturas el propio IP, el PIS, el COFINS y el ICMS. Entonces, desde un punto de vista de comparación, lo que hay de diferencia entre un producto nacional adquirido en Brasil con un producto extranjero es el impuesto de importación. Por lo cual, el acuerdo firmado entre Brasil y la Comunidad Europea, que busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, finiquite el tema del impuesto de importación. Si Macron nos permite, vamos hacia adelante, el europeo hará la venta de sus productos con la misma repercusión fiscal que un productor local lo hace. ¿Vale? Y aquí, solo para que tengáis como ejemplo de números, hice aquí una comparación entre un producto que se importa desde España con un producto que se vende desde Brasil. Entonces, mira, si por nuestra estimación hemos aquí apuntado tasas de un 12% del impuesto de importación, un 5% del IPI, un 1,65% del PIS, 7,60% de COFINS y un 18% del IVA del VAT estatal, del ICMS, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta importar un producto de 1.000 euros? Aquí está. Entonces, si un brasileño quiere importar un producto que le cuesta 1.000 euros, tenemos una necesidad de pagar 1.546 euros en la totalidad. El producto nos cuesta 1.120 euros. ¿Eso qué es? Es la cantidad del producto con el impuesto de importación que pasa a ser un coste de adquisición y paga los demás tributos. La parte importante es que como regla, hay excepciones, pero como regla normal, el IPI, el PIS, el COFINS y el ICMS son recuperables. Estos tributos todos tienen aquí naturaleza como si fuera un IVA vuestro. Entonces, en resumen, para importar un bien con las tasas que hemos aquí apuntado, con estas tasas, desde el extranjero, sea de España o de otro sitio, el brasileño necesita pagar 1.546 euros en la nacionalización, contablemente registra un coste de 1.120 euros y estos otros pagados aquí son impuestos recuperables que se registran ahí como un importe acreedor en su contabilidad. Pero bien, si el mismo producto se compra por el mismo precio de un productor brasileño, ¿cuánto me sale? Está aquí. Mira, no tenemos más el impuesto de importación y por tanto el coste de adquisición es casi 12% inferior. Nos cuesta 1.000 euros, que es lo que pago yo al productor. El IPI, el PIS, el COFINS y el ICMS también se repercuten. Aquí observáis que es un importe inferior porque como no hay el impuesto de importación, nos incrementa el coste del producto y nos sale un poquitín inferior. Pero la totalidad de importe que se desembolsa por el comprador, por el cliente, son 1.393 euros, es decir, 10% menos. Y aquí todo es recuperable. Entonces, al final, lo que es importante, cualquier empresario que quiera hacer negocios en Brasil, definir si nos vamos a Brasil como implantación o si nos vamos a vender directamente del país de origen,
depende prioritariamente de entender cuál es el impuesto de importación que está asociado a este producto. Impuesto de importación que esté por 2, por 3, por 5%, casi en todos los casos de estudios que hacemos no merece la pena estar, porque vosotros tenéis ahí más eficiencia, tenéis más competitividad. Y entonces introducir un bien en Brasil con una tasa de impuesto que sea más reducida ya no significa perder competitividad. Claro, hay que enfrentar toda la parte de introducir, eso es un procedimiento de importación, hay que se presentar ante la aduana para hacer la liberación, pero eso es un procedimiento bastante común, ¿no? En el caso de que el impuesto de importación sea ya algo como 12, como 15, como 18%, ahí que sí que eso puede respetar e incrementar el coste de adquisición a un cliente de Brasil. Un punto adicional es que, claro, el hecho de estar implantado en Brasil también permite a la empresa elegir sistemas de tributación diferentes. Entonces aquí tenemos un sistema que es el lucro real, que tal y como dice el nombre, cojo los ingresos, los gastos y la diferencia es mi base imponible, es la rentabilidad. Y tenemos aquí también otro sistema que se llama el lucro estimado. En lucro estimado no voy a hacer el confronto de los ingresos con los gastos, voy a considerar un porcentaje como la base imponible. En este caso, hay cambios en las contribuciones del PIS/COFINS. Entonces, si el cliente de Brasil quiere comprar el mismo producto por la misma cantidad de una sociedad que está tributando bajo este lucro estimado, que son sociedades con facturación bruta hasta 72 millones de reales, el coste está aquí. Les sale menos caja, 1.325 euros, pero el coste incluso se incrementa un poco más. ¿Por qué? Porque quien está tributando bajo este concepto no recupera el PIS/COFINS. Entonces aquí tenemos un comparativo, es 8% menos de coste si se compara con un producto importado y es un 15% menos de caja que se utiliza para la adquisición. Los puntos claves aquí para el futuro. Como Brasil, el gobierno hizo la firma del acuerdo con la Unión Europea, si eso se aprueba, el impuesto de importación, ¡pum!, se morre, se deja de salpicar. La importación se hará como se hace en el Mercosur, como si fuera una compra local. El impuesto de importación se termina. Y eso está en marcha a ver si los blocos son capaces de implantar. Y otro tema, este gobierno también hizo un esfuerzo para que Brasil se pueda estar en la organización OCDE, lo que es muy importante. ¿Por qué? Porque los temas de fiscalidad de Brasil son temas complejos, más vinculados a las obligaciones que una sociedad tiene que cumplir. Informaciones a la Hacienda Federal, informaciones al Estado, informaciones del municipio, a la Seguridad Social. Y aún somos un país que consume mucho tiempo en este tipo de reglamentos. Tema precio de transferencia en Brasil tiene su propio método de estimación. Entonces, el hecho de que Brasil esté cerca de estar como miembro OCDE también generará una facilitación. ¿Por qué? Porque las reglas que tenemos aquí en el tiempo tendrán que ser adecuadas a las reglas que están ya plasmadas en la OCDE, ¿vale? Y aquí vamos a tributación de servicios, ¿no? Cuando se hace la importación, cuando un brasileño hace la importación de un servicio, esos son los tributos que derivan de dicha importación. Y aquí en amarillo está CIDE, la contribución CIDE es el único impuesto, el único tributo que se genera en una importación de servicios si comparo con la compra de servicio que se hace localmente. Entonces aquí son los tributos derivados de una importación, aquí son los tributos derivados de un consumo local. Es decir, esta contribución CIDE, que es siempre un 10%, siempre en todos los casos, es el punto clave de diferencia entre comprar localmente e importar. Números. Entonces, igual, contratamos un servicio de 1.000 euros. ¿Qué genera esto de impacto al brasileño? Le costa el 1.000 euros. El extranjero tiene una retención de un 15%, que de acuerdo con el Tratado de Doble Imposición Brasil-España es un recuperable ahí. Aquí ya toca algo como las cooperativas de España, porque las cooperativas tenían un tipo impositivo inferior a un 15% y por tanto
no pueden recuperar la totalidad, pero las otras sociedades que tenían un 21-24% de la tasa del IS se recuperan 100%. Y a Brasil, ¿qué le genera? Si importo 1.000, 50 del impuesto de servicios, el 19 de PIS, 87 de COFINS y este 100 de CIDE. Es decir, me cuesta el 1.150, el PIS COFINS son recuperables y la salida de caja 1.257. Comparemos con la adquisición del mismo servicio por el mismo precio de un brasileño. ¿Qué nos sale? Son 1.000 que pago al brasileño. Eso me genera un impuesto de servicios que estará en la factura del brasileño por el 50, el PIS y el COFINS que estará también en la factura del brasileño, y por tanto tengo un coste casi 10% menos si compro el servicio de un productor local, y una salida de caja también 10% menos de 1.142 euros. Aquí al final igual, si vamos a una empresa que tributa lucro estimado, la tributación del PIS y COFINS se cambia y con esto tengo aún más competitividad. El total de salidas son 1.086 euros contra 1.142 si es un lucro real, contra 1.257 si es una importación. De temas de normativa, no hay pinta que este año nos pueda pasar alguna cosa de cambio normativo por temas de tributos. La verdad que el gobierno Bolsonaro hizo ahí un esfuerzo para hacer la aprobación de la reforma fiscal, que es alguna cosa imprescindible en un primer momento para hacer el sistema nuestro más simplificado, haciendo ahí, mira, esos son todos IVAs, ¿no? Como he presentado aquí. Esos son todos IVAs. Entonces la idea sería aglutinar todo bajo un único concepto, y también hizo propuestas de cambiar la tributación del impuesto de sociedades local, reduciendo el impuesto que paga la sociedad, pero con la propuesta de empezar a tributar el dividendo que se reparte fuera. El año 21 no fue capaz de hacer la aprobación, el Congreso de Brasil, la Diputación, no avanzó con el proyecto, y este año, por ser un año de elección, yo particularmente no me creo que este cambio será capaz, y por tanto, al 22, muy difícil que haya algún cambio por temas tributarios. Pero de hecho, la recomendación es que, claro, a veces escucho mucho que Brasil es un país complejo desde un punto de vista fiscal. Y es verdad, totalmente de acuerdo. Pero esta complejidad es una complejidad que toca al extranjero que viene aquí a hacer negocios y a los brasileños igual. Entonces, un estudio de competitividad, de margen, de todo eso es imprescindible para que vosotros podáis confirmar la competitividad que vuestro producto tiene aquí, y si merece la pena barajar un proyecto de implantarse o un proyecto de estar de manos de un distribuidor local para que vuestro precio sea aún más competitivo, ¿vale? Bien, llegamos al final. Espero que el contenido todo sea abarcado en la presentación. De nuevo, quería agradecer muchísimo la participación de los asistentes y a ATE por la organización de la jornada. Muchas gracias, Descriquiasco. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Juliana. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, pero mientras se va animando la gente, si se anima, yo sí tendría un par de preguntas o tres. Entonces, os voy a preguntar, la primera sería, ¿cómo se puede comprobar capacidad técnica en las licitaciones brasileñas? Bueno, esa es una... Essa é uma questão... Perdão, que estamos com dos... Tem que desligar um, Ju. Perdón, esa es una cuestión que, como dijimos un poco antes, a depender de las condiciones del pliego, ¿no? Normalmente hay la posibilidad de o traer una capacidad técnica de afuera, hechos de afuera, negocios de afuera, y validarlo acá en Brasil, o tener, por ejemplo, una empresa que sea una parcería
una empresa que trabaje junto con la empresa extranjera, de la cual se pueda utilizar esas atestaciones de servicios o bienes suministrados anteriormente a la licitación. Pero eso va a depender de las condiciones del pliego. Es como ha pasado, por ejemplo, con el caso que Juliana ha comentado de Tubacex. Tubacex hizo la prueba de capacidad a suministrar a Petrobras sin ningún documento en Brasil. Entonces, claro, hace la prueba, el pliego permite que la prueba de capacidad se haga por documentos que sean equivalentes en la jurisdicción del participante, y con base en esos documentos que Petrobras acepta, la prueba hecha por suministros hechos por Tubacex Upstreams a otros sitios del mundo, ¿no? Entonces, esto es casi como regla cuando se permite la participación de extranjeros en licitaciones locales. Así que se hace la prueba. Vale, muchas gracias. Y bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no? Las modificaciones reglamentarias que ha habido, ¿no? Con el reglamento del saneamiento básico que dura hasta el 2000, creo que has dicho hasta el 2033, ¿no, Juliana? Y luego todo el tema del alcantarillado básico y la nueva ley de licitación pública y, bueno, el tema del reglamento ferroviario en Brasil. Otra pregunta sería, para la posibilidad de ofertar al gobierno un proyecto ferroviario, o para poder ofertarle al gobierno un proyecto ferroviario, ¿qué es lo que hay que presentar? ¿Qué requisitos son los que hay que presentar? Porque yo me acuerdo que hace unos años se pedían un montón de requisitos y había un montón de trámites que había que hacer y demás. Con esta nueva ley, la idea es que el órgano del gobierno que detiene ese espacio ferroviario va a tener un reglamento específico y condiciones contractuales preestablecidas para esa participación. Eso no vamos a tener una única determinación nacional. La ley que es nacional dice que cada espacio, cada gobierno estadual o una jurisdicción va a tener su reglamento específico. Pero sí, lo que la ley ya dice es, por ejemplo, la empresa tiene que no solo traer un proyecto técnico de especificaciones, cuáles son las soluciones logísticas nuevas que se propone, pero también decir, por ejemplo, de dónde viene la inversión, de dónde viene el dinero que va a poner en ese proyecto, cómo lo pretende financiar para ponerlo en marcha en Brasil. También un cronograma de trabajos, van a tener que presentar, a depender de ser una empresa extranjera o no, algunas certidones de que no hay débitos o, por ejemplo, deudas anteriores, pero vamos a tener a cada jurisdicción una más rica reglamentación de ese tema de las necesidades de participación. Vale, muchas gracias. Y ya por último, porque yo me acuerdo que en su día una de las necesidades, o sea, que tradicionalmente los clientes de aquí nos han solido trasladar y que, bueno, pues que traía o que generaba bastante problema, y teniendo en cuenta que, según lo que habéis comentado, parece que la normativa ha cambiado y que ya no hay tanto requisito de que haya, o sea, que tenga que haber un ciudadano brasileño en Brasil y que sea obligatorio para abrir la empresa o para tener ahí un representante, vamos a decir, permanente que sea brasileño o con una residencia permanente, dependiendo de la empresa, si te he entendido bien. Aquí lo que ocurre, o lo que nos ha ocurrido tradicionalmente a muchas empresas y a muchos clientes, es que desean o que ven la necesidad de desplazar a algunos trabajadores, pues para poner en marcha la empresa o para poner en marcha la máquina o para poner en marcha lo que ellos fabrican o producen. Entonces, ¿qué requisitos habría que cumplir para desplazar a un trabajador o a un grupo de trabajadores, pues para un tiempo determinado, por ejemplo? Ya.
Bien, de hecho, como un resumen, ¿no? La normativa dice que la sociedad que se quiere incorporar en Brasil no necesita más dos socios, puede ser socio único, pero es mandatorio que haya un administrador. El administrador sería un director aquí, que hay que ser un brasileño o extranjero que tiene su residencia fija en Brasil. Eso es una obligación, ¿vale? Entonces, siempre suele pasar que el extranjero que quiera hacer su incorporación en Brasil, que quiera desplazar un trabajador suyo para que asuma la condición de administrador. En este caso, para que esto sea posible, la normativa nuestra también determina una inversión mínima. ¿Para qué? No es una inversión vinculada a la sociedad, pero es una inversión que le permita sacar un visado a este extranjero para que ese extranjero pueda entonces, después de obtener el visado, ser el administrador de la sociedad local y trabajar en Brasil. Es un visado de trabajo, mucho más do que relacionado con la necesidad de capital. Si no queréis tener un extranjero expatriado para asumir, el capital puede ser 1.000 reales, no hay ninguna obligación de cantidad. Pero en el caso de que queramos expatriar, de hecho, que hay la necesidad de meter 600 miles de reales, que son 6.000 euros como capital, y sacar un visado, o 150 miles de reales, pero con la obligación de generar 10 puestos de trabajos en 2 años. Eso es lo que dice la normativa para el tema del administrador. Pero además de eso, hay muchos casos de que un proyecto de una sociedad extranjera que pasa en Brasil y necesitemos desplazar técnicos, gente nuestra de plantilla, para hacer la puesta en marcha, para hacer los mantenimiento o estos temas. Y aquí la normativa de inmigración de Brasil permite que se saque un visado para que ese extranjero ingrese en Brasil, haga el trabajo y vuelva a su país de origen. En este caso, la retribución de esta persona es hecha totalmente por la sociedad extranjera. Esta persona que se desplaza a Brasil no se queda aquí de manera permanente, no tiene vinculación con la sociedad local, pero tiene un visado bastante directo relacionado con la necesidad de hacer la puesta en marcha, de hacer lo entrenamiento o mantenimiento o lo que sea. Entonces hay que coger el visado apropiado. En este caso, no hay ningún coste de inversión asociada. Al final, que necesitamos un contrato, necesitamos presentar al Ministerio del Trabajo de la Policía Federal la necesidad para hacer la justificación del por qué estamos buscando este profesional extranjero y no un local. Y con eso justificado se hace el ingreso. Es un tema que puede parecer complejo, mas es puro papeleo, es bastante sencillo, la verdad. Si tenemos alguna cosa aquí, esta necesidad, el visado se saca en un plazo bastante razonable para que la persona pueda ingresar y aquí normalmente trabajar. No sé si me he explicado, Miquel. Sí, sí, perfectamente. Ya. Bueno, yo te he entendido perfectamente y espero que el resto de invitados también. Bye. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. En el chat no estoy viendo ninguna pregunta. Lo que está claro es que, bueno, que la normativa se está flexibilizando, pero bueno, está claro que Brasil sigue siendo un país pelín complejo a nivel legislativo y tributario. Por eso, más que nunca, o bueno, o igual que siempre, es importante ir de la mano de alguien experto como, bueno, como puede ser a este lado AT Asesores y como al otro lado del Atlántico pues es Briganti Abogados, ¿no? Eso está claro, ¿no, Leonardo? Sí, sí. No, eso es importante porque eso no solo con los españoles, pero pasa mucho con los inversores que llegan aquí y como son inversores que están muy acostumbrados a hacer negocios en otros sitios del mundo, que por su vez acaban por no entender y no estar preparado para trabajar tal y como determina la normativa nuestra. Pero el punto importante es lo que siempre digo yo, esta complejidad no es una complejidad a los extranjeros, es una complejidad que toca a todos, toca a nosotros aquí en el despacho, ¿no? Y eso es la regla del juego. Entonces, bien, una preparación previa, entender qué producto, entender qué coste de introducción, entender qué vantaje se puede coger en el caso de implantación o si es mejor estar de mano de otro. Tal y como dijo Juliana, que compramos una empresa o creamos una empresa con un socio local
es importante que el extranjero tenga ahí una compra que le permita controlar, que no un 100% de la sociedad, pero que tenga poder de vetar acciones del brasileño para que el control esté en sus manos, que tenga un buen acuerdo de socios. Esos son temas que necesitan estar. Y a veces, claro, el emprendedor tiene siempre ilusión por los temas, ¿no? Y nadie lo hace para sufrir, pero es importante estar muy bien preparado para, por si acaso, si surge algo, tenemos el mecanismo de gestión adecuada que no lo haga que la empresa sufra más lo que necesario. Muy bien, pues no sé si hay alguien más que quiera preguntar alguna cosa o quiera apuntar algún dato o alguna información adicional. Si no lo hubiese, pues daríamos por terminada la jornada. Enviaremos la grabación a todos los invitados para que podáis consultarla cuando queráis. Eta, bueno, besterik gabe, mila esker guztioi, eta, bueno, urrengo batian, beste laizter beste ekitali bat antolatuko dugu, eta, bueno, eta zuekin harremanetan jarriko gea, gurekin parte hartzeko. Muchísimas gracias, Juliana, muchísimas gracias, Leonardo. Esperemos que la próxima vez sea aquí presencial o en Brasil, que nos podamos ver pronto y darnos un abrazo, como se merece el estar en esta distancia. Pero, y nada, y bueno, pues que seguimos trabajando y que se pongan los clientes en contacto con nosotros para que tengan, bueno, pues para atender todas las necesidades que requieran y demás. Vale, bueno, eskerrik asko. Vale, Miquel. Eskerrik asko. Agur. Gracias a todos. Agur. Agur.